Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Buenos días, con alegría. Una vez más, la segunda parte de este programa especial de hoy, de Tiempos Interesantes. Hoy vamos a hablar de la historia del esoterismo en España. Un libro que ha salido recientemente, que a mí me fascinó. De hecho, se lo regalé a mi cuñado, que aparte mi cuñado es una persona muy especial a la que quiero muchísimo, nos está escuchando en este momento, y mi cuñado pertenece a la especie de los conspiranoicos. Y entonces le dije, cuñado, te tienes que leer este libro porque te va a ayudar un montón a entender un montón de cosas. Y a mi cuñado le ha encantado, pero le ha encantado. Y luego no hago más que prestarlo. Entonces digo, pues voy a Claro, es que la gente entra por casa, ¡ay, este libro no sé qué! Y cuando veo, se lo han llevado. Entonces digo, pues voy a traer al autor aquí a la radio para que se explaye. Tenemos 30 minutitos. David Suárez, bienvenido. Bien hallado, José. Un gustazo tenerte aquí. David Suárez, escritor, investigador, chicharrero. Háblanos. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué lo escribes? Y cuéntame, porque a mí me parece fascinante. O sea, tiene una de información. Es algo inaudito. Además, un tema que es muy poco entendido. Porque la gente, no, porque eso es esoterismo para arriba y para abajo. Pero la gente no sabe lo que es el esoterismo. Y menos el español. Cuéntanos, por favor, David. Bueno, vamos a ver, este libro surgió, en mi caso, por una serie de dudas personales, ¿no? Cuando se habla de esoterismo uno piensa, bueno, también... Cosas raras. Sí, no, hay cosas raras, ¿no? Cosas de, yo qué sé, pues, de anglosajones, de franceses, Alistair ¿no? Crowley y compañía. Sí, no, pero cosas fuera de lo español ha sido más otra cosa, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa de que eso no es cierto? España tiene una tradición esotérica, luego explicamos si queremos lo que es. Sí, porque esto es importante, porque hay gente que le hablas del esoterismo y ya está pensando en velas negras. Sí, o en brujería. Exacto. O echar las cartas. École, el tarot, las velas, eso es lo esotérico. Es que aparte, estas señoras que salen por la televisión, ¿verdad? Están usando la palabra esotérico completamente fuera de contexto e incorrectamente. Sí, rápidamente para no aburrir por favor, al personal. Tú no nos aburres ni de broma. Bueno, esotérico significa aquello que por su propia naturaleza es intransmisible, frente a lo exotérico con X, que es lo que es fácilmente accesible. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de cuando alguien sube una gran montaña. Imagínate que subes al Teide, al pico del Teide, bajas y me lo cuentas. Y tú me podrás contar los pasos que diste, cómo lo que percibiste, pero la emoción, la experiencia no me la puedes transmitir. No. Eso es esotérico. Pero claro, haciendo referencia a elementos del autoconocimiento. Esotérico hace referencia a las enseñanzas que daban en el mundo clásico, los filósofos clásicos a sus alumnos, enseñanzas que iban, más que teóricas, eran prácticas para producir el autoconocimiento. Eso es a lo que se refiere. O sea, esoterismo y autoconocimiento van de la mano. Irían de la mano, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso, igual que mistérico y esotérico, tienen un origen en el mundo clásico, en todo este tipo de cuestiones, las enseñanzas que daban los filósofos, ciertos cultos que había en el Mediterráneo, con el tiempo ha derivado, aunque la academia española no reconoce ese significado, el de que tiene que ver con las mancias y todo esto, pero es el que muchas veces se le da a nivel popular, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hago referencia aquí a historia del esoterismo en España, hablo de las organizaciones, instituciones, vías de acceso, etcétera, que tienen que ver con el autoconocimiento a través de ciertos círculos a lo largo de la historia de España de los últimos 2000 y pico de años. Pues no veas. Bueno, bastante, sí. Ahí está. No, o sea, yo digo, o sea, este es mi libro de cabecera hasta que llegó un Menda y se lo llevó. Y tuve que recuperarlo, de hecho, en la última hora. O sea, además me ha venido de cine el tenerte aquí. Entonces, aquí hablas de cosas muy interesantes. Y tocas un tema que es fascinante, que de nuevo está en la boca de todos, pero muy mal entendido.
pero muy mal entendido, que es el tema de las sociedades iniciáticas versus sociedades secretas. Claro. Los masones, no sé qué, que esto es algo que está ahora mismo en la cultura popular, ¿verdad? Los masones, los Illuminati, los no sé qué, los no sé cuánto, no sé qué. Y es que la gente no sabe de lo que está hablando. Claro. Por favor. Antes hablábamos del esoterismo en el mundo clásico, de los misterios. Y misterio significa algo que está oculto, algo que, o mejor dicho, algo de espíritu y cosas así, ¿no? Pero mistéricos en el mundo clásico eran una serie de cultos que tenían iniciaciones, el culto a Isis, Cibeles, Mitra, Leusis. Sí, y la de Cibeles que traía, Sí, que traía tela, ¿eh? Habían de muchos tipos, en España hubieron de tres tipos de estos cultos, ¿no? Y bueno, eran secretos, pero como decíamos antes, por su propia naturaleza, pero todo el mundo sabía dónde se reunían, la gente que entraba, o sea, no es que ¿Quién entraba, quién salía? Cuando se habla de sociedad secreta, cosa que en mi libro no toco, estamos hablando de alguna organización que se dedica a delinquir en la sombra para cuestiones económicas o subversivas. En España ha habido sociedades secretas, como no, por supuesto, sobre todo sobre sociedades secretas en el siglo XIX, para luchar contra, por ejemplo, la monarquía o este tipo de cuestiones, ¿no? En diferentes momentos. Vamos, política. Política, pero también económica. La mafia es una sociedad secreta. Sí, lo es. De hecho, la mafia tiene rituales de iniciación que, vamos. Sí. Bueno, depende del lugar, tienen unos rituales, tienen otros. La Camorra tiene unos rituales. Pueden no tener rituales, pero... Directamente te dan una hostia y ya está. Sí, no, pero simplemente una sociedad secreta es algo que quiere mantener en secreto porque llevan a cabo algo que está en contra de la ley de ese momento, ¿no? Un delito. En cambio, las sociedades iniciáticas o esotéricas son de carácter discreto, o sea, vamos a poner el caso de América Latina o de Europa continental o Estados Unidos, todo el mundo sabe dónde se reúnen los masones porque tienen un edificio ahí espectacular. Sí, bueno, o sea, uno de los edificios más fascinantes y más a la vista del público es el gran salón de los masones en Londres. Que aquello, vamos, bueno, tiene hasta museo. Y todo el mundo puede entrar dentro, tienen rutas guiadas, se prestan a cederlo, por ejemplo, para grabaciones. Hay un montón de películas que se han rodado allí. Entonces no hablamos de una sociedad secreta, hablamos de una organización esotérica. ¿Vale? Esa es la diferencia. Que están transmitiendo conocimiento. Sí, a través de ceremonias, que es lo importante. O sea, no es que te den una lección. En este tipo de sociedades no hay lecciones o instrucciones explícitas, sino a través de las ceremonias tú descubres cosas y a lo mejor el otro descubre otras. Claro, por eso lo de la experiencia personal e intransferible. Exacto. Bueno, es personal e intransferible para aquellos, o sea, sí la pueden transferir o pueden hablar de ella los que han pasado por el mismo tipo de ceremonia. Ahí comparten, por ejemplo, poníamos el ejemplo antes de subir al Teide, dos personas que hayan subido al Teide pueden... se entienden cuando están hablando. Y claro. Viste como tal, y viste, porque es la experiencia. Han pasado por la misma experiencia. Exactamente. Fascinante. Y tocas un tema muy curioso, porque hablas de Felipe II y su corte de iniciados. Sí, bueno, Felipe II fue un rey, en su momento el rey más importante del mundo, del planeta. Cortaba el bacalao como exacto, nadie. Era un rey, pero en verdad lo que tenía era un imperio. Era un emperador que además era su muy católica majestad. Sí, y era rey, pero siempre me gusta, claro, era rey de España, no emperador. Era emperador de Alemania, ¿no? Bueno, y de las Américas y de parte de Asia. De América era rey. Es que es curioso, España fue un imperio que tuvo rey y otros países fueron reinos que tuvieron emperador. Qué cosa, ¿no? Entonces, los españoles que somos sí, así. Bueno, entonces él era una persona la más poderosa en ese momento y como era costumbre en todo ese periodo del Renacimiento, todo el siglo XVI, pues tuvo un montón de personas vinculadas a estas disciplinas esotéricas como la alquimia, la magia, sobre todo la alquimia, ¿vale? Claro, por eso del oro, ¿no? Exacto, vamos a ver, aunque él tenía, eso vende mucho. Bastante. Aunque él tenía interés filosófico en muchas de estas cuestiones, su interés real, el que realmente motivó permitir todo esto, porque no olvidemos que la Iglesia en gran medida lo prohibía. Sí, la Iglesia en aquellos días, como te descuidase, acababas a la parrilla. Acababa un poquito perjudicado. Esta gente contaba con la protección real. Y, bueno, en el Escorial hubo, ahora estoy tirando de memoria, no sé si 200 o 400 alambiques a la vez funcionando. En el Escorial, donde vivía y reinaba su muy católica majestad, había cientos de alambiques de alquimia. Exacto, fabricando pociones, ungüentos,
remedios, Vamos, etcétera. que menos rezar el rosario de todo. También. También. Porque él era una persona, que es lo que quería comentar antes, profundamente supersticiosa. O sea, era una persona que tenía un montón de reliquias y para él todo esto era una forma más de tener poder. Pero para los alquimistas que venían de Irlanda, de Alemania, de Francia, de Italia, que trabajaban para él, bueno, pues era un mecenazgo que les proporcionaba practicar sus disciplinas con una protección además real, con lo cual sabían que la iglesia no les iba No a les dañar. podía tocar. Porque aparte a mí una cosa que me fascinó cuando estuve en el Escorial hace muchos años, yo era un pibe, entonces yo ya andaba por estos lares, pero vamos, no como ahora. Y hubo dos cosas que me impresionaron mucho del Escorial. Una fue la tremenda biblioteca llena de volúmenes, de incunables, de magia, de alquimia y de todo lo demás, y luego que en el dormitorio de su muy católica majestad había grabado en el suelo un zodiaco que por donde entraba la luz de la mañana le iba diciendo al rey en qué signo zodiacal estábamos. A su muy católica majestad. Y yo ver aquel zodiaco grabado en el suelo del dormitorio del rey Felipe II, me quedé a cuadros. Fíjate la cantidad de alusiones que hay en el Escorial al signo de Capricornio, que era el que se asociaba a la Casa Real Española. Capricornio muy conservador. Sí, y que tiene que ver con el poder, pero que además que era el signo asociado a los austria-españoles, ¿no? Entonces, casi muchos talismanes en forma de cuadro, etcétera, que se hicieron, estaban enfocados, que tuvieran éxito en eso o no, eso es otra historia, ¿no? Para perpetuar la estirpe. Exactamente. Claro. Hombre, es lo más importante para una casa real. Exacto. Tanto Felipe II como Felipe IV tuvieron ese empeño. Y bueno, pero volvemos a lo mismo. El interés de esta gente en estos temas era más supersticioso o de poder que a ellos no fueron esoteristas, bueno, para creerlo. Y luego hay una cosa, así muy de pasada menciono esto, que a lo mejor me equivoco, pero creo que el Escorial está construido, diseñado, siguiendo las medidas del Templo de Jerusalén. Del Templo de Salomón. Sí, vamos a ver, ahí sí que entra. Esto es fascinante. Claro, pero bueno, eso entra dentro del paradigma de la época. Las dos personas encargadas de construirlo, sobre todo el segundo, Juan de Herrera, introdujeron un montón de elementos simbólicos, pero no solo simbólicos, astrológicos. O sea, astrológico me refiero el momento en que se pone la primera piedra, astrológicamente era el momento adecuado. Las proporciones tienen que ver con el cubo y la esfera relacionada con las enseñanzas de Ramón Llull. Sí. Bueno, buscando una especie de catalizador, o sea, para el emperador Felipe II, España era la nueva Jerusalén y él era el nuevo Salomón. Su padre había sido el rey David. Qué modesto el hombre. Claro, era como su padre Carlos V había sido el rey David de alguna manera y él, Salomón, que era el que construía, ¿no? Porque claro. Entonces, bueno, así se veían como paladines de la cristiandad, que lo eran los reyes más poderosos de repartiendo tortas por... Claro. Y el papado con ese rey, pues tuvo bastante, con esos reyes, ¿no? Bastante parabienes, ¿no? Fascinante. O sea, tu libro, o sea, es que toda persona que de verdad, con que tenga curiosidad por entender un poquito estos temas, a mí lo que me encanta del libro, que yo soy un gran aficionado a estos temas, obviamente, y yo en este libro he aprendido, pero muchísimo, porque haces una cosa que es muy importante, pones en contexto, que es lo que no hay hoy en día. O sea, hay mucha información, pero no hay contexto. Entonces, por eso te pueden contar verdaderas milongas y te lo crees. Internet está lleno de milongas esotéricas. Bueno, argumentar algo no es demostrarlo, ¿no? Creo que hay que apoyarse y en este libro yo, en la medida de mis posibilidades... Que son muchas, porque digo, bueno, o sea, tampoco. Es una educación, David, o sea, es de verdad. Yo no soy historiador, pero intento ser lo más riguroso posible. Cuando yo afirmo algo me apoyo, no en uno, sino en varios elementos documentales. Y bueno, una de las cuestiones que comentábamos al principio que yo quiero perpetuar en este libro es que la presencia de lo esotérico en la España ha sido una constante. Sí. Más que una... quizás en los últimos siglos sí que ha sido algo más aleatorio, algo no tan presente, pero ha sido una constante prácticamente desde el principio. Pocos países de Europa cuentan con lo que tuvo España en su momento en este ámbito, y en otros muchos, ¿no? Pero en el ámbito de que toca el libro, por ejemplo, en el caso de los cultos mistéricos romanos, en el caso del sufismo, en el caso de la cábala, la famosa cábala, claro, pero nace en España. Claro, es que, hombre,
¿De dónde, o sea, esta famosa expresión, ¿no?, de haciendo cábalas? Sí. O sea, es que además el idioma castellano está lleno de alusiones a todas estas cosas. Y los grandes cabalistas eran sefardíes. Claro, ¿no? Pero es que además el libro más, la Biblia, vamos a decirlo, Biblia en minúscula, ¿no? De los cabalistas se escribe en España, el Zohar. Pero ya luego en épocas más recientes también, ¿no? Y en el caso de Canarias, que me imagino que... Es que a esto iba a ir, te me has adelantado. Te voy a decir, ¿y Canarias qué? Claro. Canarias, bueno, hay que anotar una cosa. Yo me baso en la presencia de lo esotérico documentada. Es posible que, por ejemplo, en la época celta o celtíbera en la península hubiera algo esotérico en esa cultura. Es posible. En las Islas Baleares es posible. Entre los aborígenes canarios es posible. Pero no hay documentación ninguna que lo demuestre. Entonces yo voy, digamos, a la parte histórica, ¿no? Claro. Conocida. Y en el caso de Canarias, pues mira, tan temprano como 1500 y pico, o sea, prácticamente unas décadas acabada la conquista. Sí, o sea, estaban todavía... Exacto. Ya aparece en Gran Canaria, de una manera muy extraña, un texto de magia cabalística talismánica. Magia cabalística talismánica en el 1500, ¿qué? 1510, 1508. 1510. En Gran Canaria. En las Palmas de Gran Canaria aparece, y eso fue Mira un tú. revuelo para la Inquisición, imagínate, porque el miedo no es que aparezca ese texto, sino que eso se hubiese practicado. Claro, que la gente lo lea y lo practique. Exacto. Y se salen del redil. La famosa clavícula de Salomón, un pedazo, ¿no? Aparece todo. Bueno, es que la clavícula de Salomón. Entonces, bueno, Estamos hablando de eso- palabras mayores, ¿eh? Es cierto que eso aparece, pero es verdad que tampoco repercute en la población, ¿no? Eso queda en manos de las élites intelectuales que podría haber en aquel momento. Pero en épocas posteriores, ya a partir del siglo XVIII especialmente, fíjate que el primer caso, o sea, la Iglesia Católica condena la masonería, ¿no? El primer caso de juicio por condena masónica en el mundo Sí. es en Tenerife. No me digas. En 1700, esto lo conoce muy bien porque aquí tenemos un gran historiador en todo este tema, que es el profesor Manuel de Paz, que es un experto no solo en masonería en Canarias, sino a nivel mundial, y él descubre que el primer caso fue, el apellido era Friend, era un comerciante irlandés en el puerto Claro, de la porque Cruz. con ese apellido, Sí. friend, pero no tuvo muchos friends, ¿eh? No, este porque hombre. precisamente un amigo, otro irlandés lo denuncia. Otro amigo que era un friend, resultó ser no tan friend. Lo denunció por masón y bueno, lo metieron en la Inquisición, en la cárcel en Las Palmas, pero bueno, fue un juicio, él adjuró de todo aquello. Para Sí, poder salir. yo no quería, yo no sabía. Creo que fue estoy tirando de memoria, 1738, un poquito después de que apareciera la primera bula papal en contra de la masonería, ¿vale? Que luego resulta que la masonería y el Vaticano y los papados siempre han estado ahí A la greña. a sí. la greña, pero también ha habido infiltraciones masónicas Bueno, vamos en a el ver. Vaticano, ¿eh? Eso forma parte de la, vamos a decir, de la conspiranoia. Ha sido mucho, o sea, ha sido cada vez que la Iglesia hace un cambio, Ujú. cada vez que la Iglesia hace un cambio, a mejor, a mi modo de ver, por ejemplo, el Vaticano II o este tipo de cuestiones, los que están en contra de ese tipo de cambio acusan de que eso es algo Una masón- conspiración judeo-masónica. algo así, como que los masones se han metido en el Vaticano y han cambiado. Y eso es totalmente falso, básicamente porque a día de hoy todavía para un católico ser masón es complicado. Desde el punto de vista, está en entredicho en terminología. Sí, del o sea, jurídico, desde luego. jurídico, O sea, sí. la iglesia moderna de hoy en día y la masonería. Bueno, la masonería no tiene ningún problema con la iglesia. es Ah, no, la- o sea, al revés, no. exacto. Pero bueno, volviendo al tema este de Harry, creo que era... ¿Harry Potter? Harry Friend, no. Harry Potter. Friend. Fue el primer caso, al final ya juró, él se había iniciado en Boston, en Estados Unidos, cuando todavía era colonia. Claro, es que los Estados Unidos tienen una gran tradición masónica. Estamos hablando todavía de la época británica, ¿no? Claro, claro. Y él... Bueno, George Washington, toda esta gente. Exacto. Él se fue y volvió, siguió siendo masón sin ningún problema. Él no venía a tener O sea que el primer masón canario era irlandés. El primer masón canario, no. El primer masón detenido por delito de ser Vale. masón. Porque no olvidemos una cosa, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición no tenía poder sobre las personas por su por territorialidad, sino por su religión. Amigo. Como era irlandés, era católico. Claro, llega a ser protestante y no pueden hacerle nada. No pueden, no está en su jurisdicción. Claro, yo esto no lo sabía. Claro, entonces él, como era católico, era súbdito Claro, británico. el pobre. Era súbdito británico, pero era católico. Era católico, lo Y pillaron. Exacto. Entonces él le preguntaron qué hacía, qué tal. El segundo caso, muy cercanito en el tiempo, fue en Portugal, ¿no? Un británico que vivía allí. Y bueno, el siglo ya XIX, Canarias va a tener una presencia muy importante de masonería, sobre todo Tenerife, Santa Cruz, Laguna, La Orotava. ¿Por las conexiones con la anglosfera de aquel entonces o Ma- motu propio? Más bien
por la conexión con el mundo francés. La masonería que hay en España y en Canarias va a tener una gran influencia francesa, ¿vale? Más que británica. Aunque hay una gran conexión con lo británico, eso va a abrir las mentes de los canarios, por supuesto que sí, ¿no? A cosas nuevas, este tipo de cosas. Pero la masonería, hasta se puede decir los años 80 de este siglo pasado, los vínculos eran más bien con lo que es el mundo francés, ¿no? La francosfera, ¿no? Y bueno, prácticamente ininterrumpido, salvo por la dictadura, va a haber masonería en Canarias desde 1816. Hasta que luego entra nuestro queridísimo Franco, ahí está, que la reprime como... hay quien dice que tenía motivos personales. Bueno, su hermano, por Sí. lo visto, era. Sí, su hermano, por lo visto no, su hermano era y su padre también. Pues mira. Pero los historiadores están de acuerdo en que la hazaña que él tenía podría estar motivada por cuestiones personales, puede ser, porque él con su padre no se llevaba mucho y su hermano era de izquierda, ¿no? El pobre. Pero básicamente hizo lo que hizo otros dictadores de fascistas, ¿no? Lo mismo que hizo Mussolini o Hitler, ¿no? Sí. Prohibirla. O sea, no hizo nada que no hicieran los otros, con lo cual ahí había una cuestión ideológica. Hubo una hazaña porque se detuvo y se fusiló a masones por el simple hecho de ser masón, no porque hubieran hecho nada. Además, tú lees las actas y te sorprendes, ¿no? Es masón y sabe sánscrito. Joder. Ese era el delito, ¿no? Dios mío. O sea, era un erudito el hombre. Claro. ¿Cuánta gente sabrá sánscrito hoy en España? Pues tú imagínate en aquella época. Hombre, en aquel momento no era una buena idea. Claro, ¿no? Quiero decir... Claro, y sabe sánscrito, por lo tanto, claro, es una entrada a las religiones del Oriente. No, es un erudito. O sea, Claro, un entonces erudito. se perdió un montón de gente de capas sociales, vamos a decir, muy preparadas. Los que no pudieron huir, y en el caso de Tenerife en particular, pues yo creo que todo el mundo es consciente del poder que tuvo el poder, pero siempre la palabra poder con cuidado, que tuvo la influencia. La presencia. La presencia. La presencia que tuvo la masonería en Canarias con ese templo espectacular que yo espero que este año se sí, que inaugure aparte ya, ¿no? ahora hay una de conspiranoica con esto. Bueno. David, que la gente de verdad. Bueno, yo no puedo... Es de verdad, o sea, es que no, o sea, no. Yo no puedo... O sea, quiero decir, yo he escuchado un montón de historias con respecto a, en este caso, de los masones, que tienen un poder terrible y tal. Bueno, pues tanto poder no deben tener porque mira que han pasado. Sí, por eso. Entonces, y en el caso de España ha sido una persecución, bueno. Ahora cada uno que... Yo no voy a convencer a nadie. Quiero decir, la gente cuando cree en algo, las creencias no van en el mismo registro de lo intelectual. No. Entonces, si alguien cree creer algo, pues ahí no, yo no entro, ¿no? Que les invito a que lean, les invito a que... Sí, no, y aparte este libro, de verdad, es una educación. Por eso yo tengo que traer a David Suárez al programa, porque es que es fascinante. Aparte, hablas también, volviendo al lado canario, me acuerdo en el libro hay un grupito que también, o sea, hay, digamos, grupúsculos esotéricos en Canarias muy curiosos, de gente que de pronto aparece y tienen sus pequeñas sociedades. Esto es muy interesante. Sí, bueno, Canarias volvemos a lo mismo. Como estaba vinculada a lo español, pero también a lo que venía de América. Claro. Y en América, pues todos estos temas tenían, como mínimo, no contaban con una persecución, ¿no? O una represión, por lo menos en la mayoría de los países. Sobre todo con el Caribe, con Cuba. Eso hizo que en Canarias mucha gente que retornaba trajera muchas de estas ideas, ¿no? Fíjate qué cosa tan curiosa. En un pueblo como Agulo, en La Gomera, un pueblo de 2000 y pico habitantes. O sea, porque uno se puede preguntar... Saludos a Agulo desde aquí. Saludos. Pensemos que casi todos los movimientos esotéricos modernos llegan de fuera. Eso es totalmente cierto. Y uno se pregunta, ¿cuál es el primer o ha existido algún esoterismo español? Pues fíjate, el único movimiento o el primer movimiento esotérico español en el territorio que hoy es España aparece en Agulo en los años 20. Jesús. De dos personas de ahí, pero que habían vivido en los hermanos Betancourt en Cuba, eran maestros. Además, apellido de rancio abolengo aquí, sí, Betancourt. Bueno, ellos eran gente, tampoco eran ricos ni eran gente normal, gente tal, eran maestros y crearon una sociedad, un grupo, llamaron los Fili Christi. Los Fili Christi. Sí, los hijos, los vinculados a Cristo, hijos de Cristo. Y estos son los esoteristas gomeros. Sí, pero es el primer movimiento esotérico
español. O sea, el primer movimiento esotérico español nace en Agulo, isla de La Gomera, en el año 1920 y pico. No, Increíble. Para que luego digan de La Gomera. Y bueno, hacían una mezcla, porque ellos eran masones, eran teósofos, una mezcla de elementos que lo hace singular. El problema es que, bueno, llegó luego la dictadura y todo esto se acabó. Y claro, y se acabó. Pues David Suárez, Historia del esoterismo en España. Gracias por educarnos. Gracias por estar aquí y nada, yo voy a seguir leyendo este libro que es mi libro de cabecera y que todos los días aprendo algo nuevo. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Arigato. Capital Radio.